Eso era uno de los principales objetivos, atacar esos puntos. Si a un alcalde le va bien al municipio. Quiero que el Magdalena vote por un proyecto político con capacidad, con honestidad y con una capacidad de gestión. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor. De política vamos a hablar. Hey amigos, bienvenidos al podcast político. Este es el número 63. Hoy desde Café Pombo, Café Librería Pombo, el Centro Cultural en Santa Marta, donde nos reciben para poder hablar de política, para poder hablar con los protagonistas del debate a Cámara de Representantes en este año 2026. Agradecerle a todos los que se han suscrito a nuestro canal, a nuestro nuevo canal, el del logo amarillo, que está en YouTube como el podcast político. En el 2025, gracias por acompañarnos. Y en este 2026 no se despeguen, que vamos a estar con los principales protagonistas del debate electoral. Hoy, aquí en Café Pombo, tenemos un invitado, un joven de provincia, de zona rural, del corregimiento Rosario de Cheña en Concordia, que se va a formar, regresó, se hizo alcalde y hoy quiere ser representante de la Cámara. Eliseo Barraza, bienvenido al podcast político. Pedro, muchas gracias a ti, al equipo de podcast políticos por la invitación. Gracias al Departamento del Magdalena. Un especial agradecimiento al municipio de Concordia que me dio la oportunidad de ser alcalde. Y muchas gracias a la comunidad en general de Colombia, que seguro que vamos a trabajar por ellos en el Congreso de la República. Eliseo, ¿quién es Eliseo? Bueno, Eliseo Barraza es, me considero un campesino, Pedro. Un campesino, hijo de campesinos, que vivió todas las vicisitudes del campo. Sabemos lo que era la necesidad que pasan hoy los campesinos por las vías, por el abandono del Estado. Entonces, Eliseo Barraza es ese campesino que luego se profesionalizó en la universidad pública en la ciudad de Barranquilla. Estudié economía en la Universidad del Atlántico. Seguí mis estudios, emprendí, creé varias empresas de las cuales viví durante un tiempo, o estoy viviendo durante un tiempo, y regresé a mi municipio en el año 2017-18. Realizamos una campaña política y la comunidad de Concordia nos dio la oportunidad de ser su alcalde del año 2020 al año 23, en donde más adelante te iremos comentando qué proyectos desarrollamos y por qué hoy estamos en este proceso político de una aspiración a la Cámara. Hablemos de eso. Usted es alcalde. Usted es considerado uno de los mejores alcaldes del departamento. Hablemos de tu alcaldía. ¿Cuál consideras que fue el legado que dejaste en el municipio como alcalde? Bueno, cuando uno habla de mejor, peor y tal, habla como una competencia. Y yo creo que uno llega a la alcaldía no a competir, sino tiene que llegar primero que todo preparado, con pleno conocimiento. Y en el ejercicio profesional tuve la oportunidad de crear una empresa que ejecutaba proyectos y realizaba gestiones ante el nivel estatal. Entonces, cuando llegué a la alcaldía, tenía claro qué era lo que había que hacer. Entonces, uno de los principales objetivos que teníamos era centrarnos en Bogotá y tratar de gestionar la mayor cantidad de recursos, que lamentablemente nosotros cuando llegamos a la alcaldía el 1 de enero del 2020, a los 3 meses nos decretan cierre total por la pandemia, el COVID. Y durante ese periodo pasamos muchos inconvenientes. Es más, ese periodo nos sirvió a nosotros para conocer de mejor forma cuáles eran las debilidades en cuanto a gestión pública se venían presentando en el municipio y cuáles eran sus consecuencias. Tanto así que esto nos mostró que la red hospitalaria del municipio de Concordia y del departamento en general es un desastre. Las vías de Concordia, por contarte algo, Pedro, murieron varias personas porque la ambulancia o el vehículo, en este caso un motocarro, que se iba a trasladar a una persona, no podía llegar a los centros de salud. Tristemente. Tristemente, el tema de la gestión administrativa de la empresa estaba muy ligada a la burocracia ineficiente que ha permeado al departamento
podríamos decirlo, durante los últimos 20, 30 décadas, ¿verdad? Y esta debilidad, esta ineficiencia administrativa es la que nos ha llevado hoy al departamento que hoy tiene casi un 70% de la pobreza multidimensional y un 92% de las vías terciarias en muy mal estado, en estado de camino de herradura. Entonces, cuando llegué a la alcaldía, eso era uno de los principales objetivos, atacar esos puntos. Yo desde entonces dije, puedo hacer dos cosas. Uno hace un cambio estructural, ¿verdad? Estructural donde tendríamos que reprimir esas viejas prácticas, por ejemplo, lo que llaman coloquialmente en los municipios las corbatas, ¿verdad? Que sirve como Las mínimas. las corbatas, las mínimas, que sirven como un mecanismo para sostener los grupos políticos, ¿verdad? Alrededor de una persona, del alcalde, en este caso, y así asegurar la votación para las posteriores elecciones. Total. Entonces, nosotros corrimos ese riesgo, organizamos, no hicimos mínimas, eliminamos las corbatas y eso nos permitió desarrollar de forma estructural al municipio de Concordia con infraestructura, sobre todo vías, porque el mayor problema que tiene el departamento del Magdalena es las vías, o sea, eso no es un secreto para nadie. Es más, todos los que se han elegido, o los gobernadores y alcaldes, representantes, que obviamente la labor del representante no es en sí la de firma o de gestión de recursos para proyectos, pero sí puede ser un canalizador. Sí, claro. Es un canalizador. Pero entonces todos se han elegido alrededor de esto. Es más, creería yo que ese es el sistema político, que ese es el sistema administrativo con el que se mantiene los líderes políticos en el departamento. Se vuelven ineficientes como funcionarios públicos, ¿verdad? Estas ineficiencias llegan a que la comunidad tenga muchas necesidades y obviamente ellos se presentan como personas, como salvador o como las personas que ayudan a las personas a resolver estas necesidades. Entonces los mantienen atados a ellos. Y Un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Entonces, esa atadura que lo vuelve, que cada año tengan que recurrir la comunidad a ellos para que de gota a gota le resuelva esas necesidades y voten por ellos. Eso creo yo que es lo que está pasando en el Y departamento. usted lo rompió en En el municipio, que tuvo un costo político, sí, pero hoy por hoy el municipio de Concordia es uno de los municipios de la subregión Río que está más desarrollado en la infraestructura. El municipio de Concordia tiene 11 kilómetros kilómetros cuadrados. Okay. 11 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 3 corregimientos y Rosario. tenemos 3 corregimientos, Rosario de Chengue, Bálsamo y Bellavista, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue que organizamos de que todos los municipios, ¿verdad?, pudieran, así sea en épocas de lluvia o en cualquier época, pudieran conectarse con la cabecera municipal. Los 3 corregimientos. Los 3 corregimientos. Y que si en algún momento se presentara algún inconveniente de salud de alguien de la comunidad, pudiera llegar al centro de salud y no ocurriera lo que ocurrió en pandemia, que se murieron 3 o 4 personas en la vía, porque la ambulancia o el motocarro se quedó atascado en un pozo. Era triste. ¿Verdad? Es triste, es muy triste, claro que es triste. Y eso es lo que está ocurriendo en todo el departamento del Magdalena, realmente. O sea, hoy por hoy, los que vivimos en la zona rural, llegamos a las ciudades o a la zona norte del departamento, Ciénaga, zona bananera, Fundación, Santa Marta, y vemos un panorama totalmente diferente al que vemos allá en municipios como Concordia, Pedraza, Zapayán, y me imagino que también los de la zona sur del departamento. Sí. O sea, llegas, cambias ese sistema, pero para preguntarte puntualmente, ¿cuál consideras que es el legado que dejaste, aparte de esos cambios? El legado más importante que dejé como alcalde, creo que es que la comunidad está volviendo a creer en los nuevos liderazgos políticos. Ese es el legado más importante que la vía, más importante que el megacolegio que recuperamos, más importante que el malecón que construimos, más importante que la plaza que construimos, más importante que un puente que construimos, Pedro,
o que gestionamos ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que fue un puente que colapsó en el año 2017. Ese puente unía a la zona río, a la subzona río con la subzona centro. Está ubicado sobre un sector que se llama la Quebrada del Mundo en el corregimiento de Bálsamo. Entonces, este puente presentó múltiples inconvenientes y tenía 7 o 8 años de que se colapsó y estaba esa desconexión entre las subregiones. Hicimos la gestión y le agradezco mucho de verdad al coronel del ejército, que en su momento se puso la 10 y nos ayudó a traer ese puente. Pero, respondiendo a tu pregunta puntualmente, creo que lo más importante o el mejor legado que dejó nuestra alcaldía, porque un alcalde, a pesar de que fui alcalde, sé que esto se trata de equipo, ¿eh? Es que la comunidad de Concordia ha vuelto a creer en los liderazgos políticos. Termina la alcaldía, mejor que te das tu año sabático. Ahora estás en la campaña a Cámara. ¿Por qué el Liceo decide tomar la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes en una lista como la lista de Franklin, que prácticamente todos dan por hecho que el único que va a salir es él? ¿Por qué incursionar ahora en este proceso electoral? Pedro, y el Magdalena en general, esta no es la lista de Franklin, es la lista del Partido Conservador. Y en esta lista se encuentra Franklin como candidato, al igual que 4 candidatos más. Es cierto, muy cierto, que el candidato con más experiencia política y con mayor caudal político hasta ahora es Franklin. Pero hasta hoy. De aquí al 8 puede haber otra historia. Otra historia. O sea, y te sientes con posibilidades de competirle a Franklin del Cristo. a mí me preguntaron que si yo estaba de relleno, que si iba a hacer el ejercicio. Yo les dije que yo cuando quiero hacer ejercicio voy a un gimnasio. Voy a un gimnasio, así me van a entender. Yo si quisiera hacer ejercicio voy a un gimnasio, me pongo a correr. Pero no, yo estoy haciendo una apuesta. Que sé que no es fácil. Tengo muchos obstáculos. Yo soy economista y especialista en proyectos y uno siempre hace una matriz. La matriz DOFA, ¿verdad? Debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Creo que la mayor debilidad, que puede ser mi mayor fortaleza, es que casi no me conoce en el departamento, ¿verdad? Y que soy una figura nueva que está en ascenso, partiendo del municipio de Concordia, que arranqué cuando aspiré a la alcaldía, no tenía ni grupo y nadie me conocía de igual forma o nadie se acordaba. Y mira que ganamos con el 62% de la elección. Hoy estoy haciendo el mismo ejercicio. Por eso hoy estamos aquí. Te agradezco la invitación para que el departamento conozca nuestras propuestas. Quién es Eliseo Barraza, ¿verdad? Que es un campesino, lo recuerdo nuevamente, que se profesionalizó y que quiere trabajar por el departamento, que quiere ser la voz de los campesinos del campo en el Congreso de la República y que hoy estamos dispuestos, ¿verdad?, a trabajar arduamente con todos los campesinos de Colombia, del departamento del Magdalena, con las amas de casa, con las madres cabeza de hogar, con los pequeños comerciantes, para que tengan una voz en el Congreso. Por eso quieres aspirar a la Cámara. Por eso estás aspirando. Bueno, ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que me movió? Hace poquito tú entrevistaste a una señora que fue diputada, no recuerdo, creo que de apellido Arón, creo. Cuando le escucho decir que tiene 30 años de liderando en el departamento del Magdalena, y así como ella, muchas personas diciendo, tengo 20, 30 años de liderazgo, y uno ve un departamento con el 70% de la pobreza multidimensional, ve que tiene el 98% de las vías en mal estado, tiene una red hospitalaria en muy mal estado. Uno dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? Creo que debe haber un relevo, no un relevo generacional, no, es un relevo político. Porque cuando yo escucho a esas personas, y yo que soy campesino para hacerte el símil, es como cuando tú tienes un administrador de finca que tiene 30 años administrándola y las cercas no sirven, no tiene pozo, ¿verdad? El ganado se muere de hambre y está enmontada. O sea, lo que me motivó
no sé si por amor o por miedo a ser administrado por personas como ella, es el miedo a que esas personas sigan dirigiendo el departamento del Magdalena. El miedo a que personas con poca capacidad, porque la capacidad no se habla, Pedro, la capacidad se demuestra. Y si ellos fuesen líderes capaces, el departamento fuera otra cosa. El departamento del Magdalena no estuviera tan lejos del departamento del Atlántico, que sabemos que es un departamento muy desarrollado, aún estando juntos, estando pegaditos, nos divide un río. En muchas zonas lo único que nos divide es un río que creo que tiene menos de 2 o 3 kilómetros Sí, ¿de qué sería? De ancho. Sí, de ancho. De ancho. Entonces, eso es lo que me motiva. Más que por amor, por miedo a seguir siendo administrado por personas con poca capacidad como ella. Es más, te digo otra cosa. Sobre todo ella estaba hablando de la lista que dice, no, que es que mi hijo está en tal lado, mi hija está en tal lado, va ahora por la Cámara. Si yo, Eliseo Barraza, necesitara que mi papá, mi tío, mi primo o cualquier persona venga a representarme en una entrevista o a exponer mi posición política, te aseguro que a mí me daría pena pedir el voto. Decirle a la comunidad que me colabora a mí. Te aseguro que me daría pena. Y por eso estoy aspirando. Por el miedo a ser administrado o a ser representado en unos espacios políticos tan importantes por personas que considero que tienen poca capacidad para hacerlo. ¿Qué número eres en el tarjetón de conservador? Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la comunidad del departamento del Magdalena que este 8 de marzo nos acompañe a votar con el 105 en el tarjetón. C105 en el tarjetón. Ok. Pero ¿por qué tienen que votar por ti? ¿Cuál es la propuesta que trae Eliseo al Magdalena? Bueno, ser una voz con conocimiento de causa. Bueno, eres candidato a doctor, creo que eres el único que está estudiando un doctorado de los candidatos, si no estoy mal. No sé la hoja de vida, realmente no me Creo que eres el único que está estudiando un doctorado. Bueno, yo soy economista, Pedro, aprovecho y te digo esto. Yo de profesión soy economista, me hice economista en la Universidad del Atlántico. Me especialicé en diseño y evaluación de proyectos en la Universidad del Norte. Hice un MBA en la Universidad Autónoma y terminé la carrera de Derecho. Todavía no me he graduado, me hace falta hacer las ECAES para ser abogado. Y estoy en un doctorado, en el segundo año de doctorado en Educación de la Universidad del Atlántico. Esa es mi carrera en materia académica. Creo que eres el candidato con mayor hoja de vida porque no conozco a otro que sea doctor que esté estudiando un doctorado por lo menos. Soy el candidato, pero quiero ser el representante que represente al departamento en la Cámara. ¿Cuál es la propuesta que traes? La propuesta principal es que nosotros a través de hay que hacer una claridad también, es importante hacer esta claridad, Pedro, que como congresistas nosotros podemos a través de las leyes, ¿verdad?, desarrollar mecanismos para que la población tenga herramientas o los entes administrativos tengan herramientas para poder desarrollar las comunidades, porque así lo establece el sistema descentralizado consignado en la Constitución. Entonces, nuestra propuesta es que a través de la aprobación presupuestal se le designen unas partidas presupuestales especiales a los 10 departamentos que tengan más atraso a nivel de vías. Ok. ¿Verdad? El departamento aquí se va a hacer un poquito técnico y economista. El departamento del Magdalena tiene aproximadamente 4.810 kilómetros de vías terciarias que están a cargo del departamento y a cargo de los municipios, sin construir o en camino de herradura. Y para esto estaría necesitando más o menos entre 16 y 17 billones de pesos. Billones de pesos. O sea que tendríamos que desarrollar una ley, ¿verdad?, que a través de las partidas presupuestales asignadas año a año, ¿verdad?, se le asigne una partida especial a estos departamentos, entre los cuales se incluye el departamento del Magdalena, para que en los próximos 20 años, estamos hablando de un periodo largo, Pedro, porque esto no es una solución de un día,
hay que entenderlo, que en los últimos 20 años, tanto alcaldes como gobernadores del departamento tengan la facilidad o la disponibilidad de los recursos para poder llevarlos, proveer proyectos y desarrollar las vías del departamento. Entonces, la propuesta sería básicamente que construir este mecanismo legal para que los alcaldes y gobernadores en los próximos 20 años puedan hacer una mayor gestión de recursos. Ok. O sea que para poder salir del barro a la zona rural son 16 billones de pesos. Aproximadamente. Wow. Ahora, hay que hacerle el incremento, ¿verdad? Porque hay que indexar el tema de la inflación. Pero eso es para construirlo en asfalto, pavimento rígido, Pavimento rígido, pavimento rígido. Pavimento rígido. Y si lo hacemos en placa huella, No, porque la placa huella está técnicamente, debe ser utilizada en ciertas condiciones. son las críticas. Sí, no solo zonas críticas, sino creo que Invía sacó una cartilla, ¿verdad?, donde especifica técnicamente dónde se deben utilizar las placas huellas y habla de terrenos inclinados, muy inclinados. Le hago una pregunta. Usted que tiene experiencia en eso, como alcalde, como empresario, ¿es más barato el asfalto que el pavimento rígido? Es más barato el asfalto, pero es que el asfalto necesita más mantenimiento. Es por eso que tú ves que constantemente en las carreteras ves mantenimiento de asfalto. Sí te has dado cuenta de eso. Y donde se construye pavimento rígido, eso dura mucho más tiempo. Es a más largo plazo. Esto te lo podría explicar mejor un ingeniero civil. Recuerda, yo soy economista, abogado, que estoy vinculado al sector de la construcción porque tengo una sociedad con unos amigos en los cuales se dedica a la construcción de infraestructura. Te tengo que preguntar, porque se lo hago a todos, ¿no? Para que no crean que es algo solamente contigo. ¿Cómo evalúas hoy el gobierno en estos 2 primeros años de Pedro José? ¿De quién? Del alcalde de Concordia. De Pedro Jesús. Jesús de Opino. Jesús. Yo creo que Pedro está haciendo la tarea. Él está haciendo la tarea. También fue alcalde antes de ti. Él es claro, él me entregó a mí Y te entregó. en su momento. Creo que está haciendo unas gestiones a nivel nacional y está a la espera de que le aprueben los proyectos, ¿no? Esperemos que se dé, o sea, por el bien de Concordia. Si a un alcalde le va bien al municipio, de verdad. Que yo espero de corazón de que le vaya súper bien en su gestión. ¿Cómo crees que está bien en tu pueblo? ¿Cómo crees que me va a ir en mi pueblo? Yo creo y tengo la certeza de que el municipio de Concordia nos va a apoyar en este proyecto político. Porque tiene conocimiento de primera mano de la gestión que hicimos por el municipio. Y si lo hicimos por Concordia, ellos están seguros que lo vamos a hacer por el departamento del Magdalena. ¿Cómo evalúas el gobierno departamental? El gobierno departamental, el gobierno departamental, sobre todo, tiene un problema que está muy amarrado a una figura personal que es Carlos Caicedo, 1. Y 2, pero esto me parece chistoso este tema que te voy a comentar. O sea, que el departamento del Magdalena, estamos tan mal, escúchese bien, que cuando un gobernador hace una vía o hace una obra, hace una mega celebración y utiliza un cantante vallenato para terminar la celebración. O sea, eso es algo ilógico. Mientras que vemos que en ciudades cercanas como, por ejemplo, Barranquilla, el alcalde con una mela palatica hace la inauguración de la obra. En el Magdalena, la inauguración de una obra se hace con una parranda vallenata. Imagínate qué artistas tendrían que haber llevado para inaugurar la Luna del Río. O la Luna del Río, o los puentes, o los diferentes parques. Entonces, eso demuestra, ¿verdad?, la incapacidad o la poca capacidad del liderazgo en el departamento del Magdalena, que considera que cuando hace una obra, ¿verdad?, es un evento magno, cuando no lo ve como una obligación que tiene que hacer. Por ejemplo, nosotros hicimos 8 kilómetros de vía en el municipio de Concordia, el megacolegio, un malecón en Rosario de Chengue, una plaza en el corregimiento de Bellavista, el puente militar, y sentimos que era nuestra obligación como administrador hacer esas obras,
porque para eso el pueblo nos elige. Entonces no hay necesidad de llevar un cantante de vallenato ni de armar una parranda para poder celebrar algo que es tu obligación. Me imagino el cantante que tenían que No. Estamos mal. para inaugurar una. Estamos mal. Y creo que hay que hacer un relevo no generacional porque el Magdalena, ahora que estoy involucrado en el tema político, desde hace 7 años me he puesto a investigar y en el Magdalena ha venido mucho de relevo generacional, ¿no? El papá por decir un apellido, de Pepito Pérez, o no, por no decir apellido, para no mencionar apellido, el papá de Pepito Pérez fue senador, el papá de Pepito Pérez fue gobernador, fue alcalde, hoy Pepito Pérez es alcalde, es gobernador. Entonces, y el Magdalena sigue lo mismo. La señora esta que entrevistaste, es que ella fue diputada, entonces el hijo es diputado, entonces la hija aspira al Congreso. Pero aquí lo que realmente se necesita es un relevo, no generacional, sino un relevo de tipos de liderazgo. Bueno, Eliseo, mira, gracias por el espacio y quiero hacerte la pregunta. Para cerrar el podcast, ¿por qué votar por Eliseo Barraza? Invitar a la gente a votar por Eliseo y cómo votar por Eliseo. Pero no me gusta personalizar, más que por Eliseo, yo no invito a votar por una persona. Quiero que el Magdalena vote por un proyecto político con capacidad, con honestidad y con una capacidad de gestión para desarrollar al Magdalena. Eso es lo que quiero que voten, no a la persona, no a Eliseo Barraza. Quiero que voten el proyecto político. ¿Y cuál es nuestro proyecto político? Nuestro proyecto político va encaminado a que el Magdalena, a crear unas herramientas jurídicas, porque es lo que podemos hacer como congresistas, crear un marco jurídico que le permita a los futuros gobernadores y alcaldes del Magdalena poder acceder a recursos y desarrollar las obras que creen la plataforma para el desarrollo general del departamento del Magdalena. Porque cuando tú construyes vía no solo tiras cemento, construyes sueños, ¿verdad? Construyes progreso, construyes salud, construyes vida, porque a través de estas vías van a circular, ¿verdad?, las personas y la movilidad del desarrollo del departamento del Magdalena. ¿Cómo votar por ese proyecto político? Los invito, magdalenenses, campesinos de todo el Magdalena, madres cabezas de hogar, pequeños comerciantes, la comunidad del Magdalena general a votar C105 en el tarjetón este 8 de marzo. Ya lo saben, Eliseo Barraza, 105, Partido Conservador. Estuvo aquí en el podcast político, nos contó quién es, qué quiere, qué lo mueve y descansó a responder a algunas personas que hablaron de la lista y a otros actores. Soy Pedro David Tobillas y este fue el podcast político con Eliseo Barraza, el podcast número 63. Estamos rumbo a las elecciones de 2026 en el podcast político. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, suscribirte a nuestro canal en Facebook y seguir en nuestras redes sociales. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor. De política vamos a hablar, en el podcast te vas a informar. El podcast político ya empezó, actualidad y opiniones sin temor, entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está.